Catemaco, un pueblo famoso por sus rituales, sus lagunas y sus secretos. Aquí, la brujería no es un mito, es tradición. Dicen que en las noches de luna llena, las brujas se reúnen en los montes y llaman a las sombras con cantos que nadie debería escuchar. Yo vine buscando historias, pero lo que encontré fue algo que me sigue hasta hoy. Esta no es una leyenda, es lo que vi. Y lo que nunca olvidaré. Quédate, porque en Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Yo nunca creí en las historias que contaban los viejos del pueblo. Esas voces que hablaban de mujeres reunidas en la oscuridad. De cantos que podían abrir puertas hacia lo desconocido. Para mí, eran relatos exagerados. Cuentos que se repetían en las plazas para asustar a los niños o atraer a los turistas curiosos. Pero todo cambió la noche en que llegué a Catemaco. El camino hacia el pueblo estaba envuelto en neblina. Los árboles parecían inclinarse sobre la carretera, como si quisieran impedirme el paso. A cada curva, la bruma se hacía más espesa. Y el aire olía a tierra húmeda y a algo más. Un aroma extraño. Como hierbas quemadas. Al entrar, las luces de las casas apenas iluminaban las calles. Y los rostros de la gente me observaban con una mezcla de desconfianza y advertencia silenciosa. Decían que en sus montes y lagunas habitaban brujas capaces de invocar sombras, de llamar a presencias que no pertenecen a este mundo, y de marcar a los forasteros que se atreven a desafiar sus rituales. Yo escuchaba esas palabras con incredulidad, convencido de que eran parte del folclore local. Pensé que todo era un espectáculo, una tradición pintoresca. Pero estaba equivocado. Esa primera noche, mientras el viento soplaba desde la laguna, tuve la sensación de que alguien me seguía. No eran pasos. No era un ruido concreto. Era una presencia. Una mirada invisible que me acompañaba en cada esquina. Y fue entonces cuando comprendí que Catemaco no era un lugar cualquiera. Aquí, las historias no se cuentan, se viven. La primera noche, mientras caminaba por el pasillo de la posada, escuché un murmullo extraño. No era el crujir de la madera ni el viento golpeando las ventanas. Era un sonido distinto, profundo, repetitivo. Como un rezo que se arrastraba por el aire. No venía de ninguna habitación. Cada palabra parecía deslizarse por las paredes. Como si la madera misma respirara y quisiera hablarme. Me detuve, contuve la respiración. Pero el murmullo seguía. Más fuerte. Más cercano. Como si se moviera conmigo. El pasillo estaba oscuro. Apenas iluminado por una lámpara que parpadeaba. El eco del canto se mezclaba con el silencio. Y por un instante sentí que no estaba solo. Mis pasos resonaban demasiado fuerte. Como si alguien más caminara detrás de mí. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a humo y hierbas quemadas. El murmullo se transformó en un canto grave, repetitivo. Como si alguien rezara al revés. Invocando algo que no debía ser nombrado. Con el corazón acelerado, me acerqué a la ventana. Afuera, la neblina cubría la laguna como un velo espeso, ocultando todo menos el reflejo pálido de la luna. Y entonces los vi. 3 figuras encapuchadas alrededor de un fuego. Sus movimientos eran lentos, sincronizados. Como parte de un ritual antiguo. Sus sombras se alargaban de manera imposible. Extendiéndose más allá del suelo. Trepando por los árboles. Como si fueran más grandes que sus cuerpos. El canto provenía de ellas, un sonido que no parecía humano.
Era un rezo invertido. Un eco que atravesaba el aire y se metía en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, hasta que sentí que mi propio pensamiento se confundía con sus palabras. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos estaban fijos en aquel fuego. Las llamas no eran normales. Cambiaban de color. Del rojo al verde. Del verde al negro. Como si ardieran con algo más que madera. Y en ese instante comprendí que lo que estaba viendo no era un simple ritual. Era una invocación. Una puerta que se abría hacia lo desconocido. Y yo estaba allí, atrapado. Escuchando lo que nunca debí escuchar. De pronto, una de las figuras levantó la cabeza. Aunque estaba a cientos de metros, sentí que me miraba directamente. No había brillo en sus ojos. Solo un vacío oscuro que me atravesó como una daga invisible. Era una mirada imposible. Una presencia que no necesitaba luz para hacerse sentir. Me aparté de la ventana, pero la sensación no desapareció. Era como si esa mirada hubiera quedado grabada en mí. Como una marca invisible que ardía en silencio. El canto se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Un vacío que parecía devorar el aire. El fuego seguía ardiendo, pero las figuras permanecían inmóviles. Rígidas. Como estatuas talladas en la noche. El humo ascendía lentamente, formando figuras que se retorcían en el cielo, como si el ritual hubiera dejado algo abierto, algo que no debía ser visto. No sé cuánto tiempo pasé allí, paralizado, observando. Cada segundo se sentía eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El latido de mi corazón era el único sonido que me recordaba que aún estaba vivo. Y entonces, cuando finalmente reuní el valor para cerrar la ventana, ocurrió lo que nunca olvidaré. El murmullo volvió, pero ya no venía de la laguna. Ahora estaba dentro de mi habitación. Era un susurro pegado a mis oídos. Un rezo invertido que se repetía en mi cabeza. No había nadie conmigo, pero las sombras se movían en las paredes como si respondieran a aquel canto. Comprendí que no importaba cuánto me alejara de la ventana. Lo que había visto ya estaba conmigo. Y esa mirada, esa marca invisible, me seguiría para siempre. Esa noche intenté dormir, pero el canto seguía dentro de mi cabeza. No importaba cuánto me tapara los oídos o cuánto me girara en la cama. Las voces estaban allí, repitiéndose como un eco interminable. Cerraba los ojos y en la oscuridad aparecían rostros deformes. Mujeres con ojos blancos, vacíos, y bocas abiertas como si quisieran devorarme. Cada vez que intentaba despertar, las imágenes se volvían más intensas. Más cercanas. Como si estuvieran a mi lado. El aire de la habitación se volvió pesado, cargado de un olor extraño, mezcla de humo y ceniza. Sentí que alguien respiraba sobre mí, aunque estaba solo. El murmullo se transformó en un rezo invertido, un susurro que parecía marcar cada latido de mi corazón. No sé en qué momento me quedé dormido, pero al amanecer, la sensación de haber sido observado no desapareció. A la mañana siguiente, el dueño de la posada me miró con seriedad. Su voz fue firme, casi como una advertencia. No salgas de noche. Las brujas reconocen a los forasteros. Yo intenté reír, nervioso. Como si todo aquello fueran supersticiones. Pero sus ojos no reflejaban broma alguna. Había miedo en su mirada. Un miedo que me hizo dudar por primera vez. Me dirigí al baño para lavarme la cara, buscando sacudirme la pesadilla. Pero cuando levanté la vista hacia el espejo,
el mundo se detuvo. En mi cuello, marcado con ceniza, había un símbolo extraño. Un dibujo irregular que parecía hecho a mano. La piel ardía como si hubiera sido tocada durante la noche. Me quedé paralizado, incapaz de comprender cómo había llegado allí. La única explicación era la más aterradora. Alguien había estado sobre mí mientras dormía. Y me había marcado. Ese símbolo no era un simple trazo. Era una advertencia. Una señal de que ya no era un espectador, sino parte del ritual. Y desde ese momento, comprendí que las brujas de Catemaco me habían elegido. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos escucho aquel canto. No importa si estoy despierto o dormido. Las voces me siguen. Se arrastran por mi mente como raíces que buscan hundirse más profundo. Los símbolos aparecen en mi piel sin explicación. Marcas de ceniza, trazos irregulares que cambian de forma cada día. Es como si alguien escribiera sobre mí mientras duermo. Como si mi cuerpo se hubiera convertido en un libro abierto para ellas. Lo peor es que ya no sé si sigo en Catemaco, o si ellas me siguieron hasta aquí. Porque cada rincón de mi casa se siente distinto. Como si la neblina de la laguna hubiera cruzado conmigo. Las paredes parecen respirar. Los espejos reflejan sombras que no están allí. Y el aire se llena de un murmullo que nunca se detiene. Anoche, mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, lo escuché de nuevo. El mismo murmullo grave, repetitivo. Como un rezo invertido. Esta vez no venía de la laguna ni de la posada. Venía de aquí, de mi propia casa. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. Mientras el sonido se acercaba lentamente. El murmullo estaba detrás de la puerta. No eran pasos, no era viento. Era una voz. Una voz que no necesitaba abrir la puerta para entrar. Sentí que la madera vibraba. Como si algo quisiera atravesarla. Y entonces lo comprendí. La marca en mi piel no era un recuerdo, era un vínculo. Una cadena invisible que me une a ellas. Que las trae conmigo, sin importar dónde esté. Ahora sé que no hay distancia suficiente, ni muros que me protejan. Las brujas de Catemaco me reconocieron, y ya no me dejarán escapar. Las brujas de Catemaco dejaron su marca, y ahora, cada sombra parece observarme. Pero la historia no termina aquí. Si quieres descubrir más secretos, más símbolos y más voces que no deberían escucharse, acompáñame en los próximos capítulos. No olvides dejar tu like si esta historia te atrapó. Comentar lo que piensas o lo que has escuchado sobre Catemaco. Y suscribirte para que no te pierdas lo que viene. Explora también los otros videos del canal. Porque cada relato guarda un eco distinto. Y quizá uno de ellos te esté esperando.